All set. Vamos a empezar escatología 2, desde el capítulo 12 en adelante. Para esta clase es necesario tener el libro de la Biblia, primeramente, ¿verdad? Y también, si pueden tener a la mano o comprarlo, el libro de The White Pentecost. Es el libro que estamos usando como libro de texto, tanto para escatología 1 como para escatología 2. Hoy simplemente vamos a estar utilizando el libro de la Biblia en el libro en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y vamos a ver los eventos que van a estar pasando del Apocalipsis capítulo 12 en adelante. No sé si ya entraron todas las personas. Si el hermano Luis está conectado, le damos la bienvenida nuevamente. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios, me alegro escucharlo. A nuestra hermana Chiarelis, Josué, a la hermana Elizabeth, si está conectada, y el Señor, pues le damos una vez más la bienvenida a las clases de Instituto en Nacida. Y queremos dar comienzo en los versos 1 y 2, dice el Señor. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, que Apocalipsis capítulo 12 comienza hablando de una señal, dice el Señor. Esta señal que comienza a ilustrar en Apocalipsis capítulo 12, hay diferentes formas de interpretación de diferentes escuelas, pero en el instituto local de nosotros y del Señor, pues al igual que otros, enseñamos que esta señal se refiere al pueblo de Israel. ¿Y por qué se refiere al pueblo de Israel? Cuando ahí dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y dice que estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahí nos está llevando al libro de Génesis, en el capítulo 37, para traer la ilustración de la familia de Jacob y del Señor. Cuando comienza la historia de José, pues ahí comienza a ilustrar esa señal, comienza a enseñarla. Cuando leemos la historia, dice, José sueña con ser grande. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra. El capítulo 37 de Génesis. Y dice, verso 3, y amaba Israel a José más que todos, porque lo había tenido en su vejez. Señor. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más a todos sus hermanos, pues le aborrecieron. Vemos que aborrecieron a José y del Señor. Esta historia, cuando prosigue, vemos en el verso 9 de
Génesis 37, el sueño donde está ilustrando el sueño que tuvo José. Dice, José soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño y aquí el sol, la luna, 11 estrellas se inclinaban a mí. Y él menciona 11 estrellas que se inclinaban ante José. O sea, no se está contando él. Pero cuando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, habla de esa señal, habla de la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahí sí está incluyendo a José. Quiere decir que esta ilustración, esta señal, nos habla de cuando el pueblo de Israel está en el escenario de las profecías. Por eso en el verso 2 de Apocalipsis capítulo 12 dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Recordemos, esa angustia es la situación que está atravesando en la historia, en el comienzo de ese pueblo de Israel. Sabemos que José, aleluya, fue a tener a Egipto por cuanto los hermanos lo vendieron, y en su estadía en Egipto fue con el propósito de, o sea, Dios permitió a todos en el pueblo de Israel pudieran entender. Hoy nosotros podemos entender, y José entendió al final de la historia del capítulo 37 al 50, la historia de José, donde él entendió que fue el plan de Dios para preservación del pueblo de Israel. Quiere decir que por eso fue la angustia del alumbramiento, ese periodo de desesperación que hubo, del hambre que hubo, y que el pueblo de Israel, para poder ser preservado, pues tenían, aleluya, que pasar por esa historia, ese momento difícil, y que consiguieron el alimento en Egipto, en las tierras de Gosén, que fue la tierra que el faraón concedió a José para que toda la familia de Israel sobreviviera y fueran preservados. Y fue un plan de Dios trazado por Dios. Ahí estamos explicando los primeros 2 versos del Apocalipsis capítulo 12. En el verso 3 y 4 de Apocalipsis comienza a hablar de otra señal, la cual dice de la siguiente forma: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado por Dios para que allí sustenten por 1270 días, 60 días, perdón. Quiere decir que del verso 3 hasta el verso 6 comienza una segunda señal. Esta segunda señal
que se está hablando en el libro de Apocalipsis capítulo 12, dice que era señal, que era el gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Aquí está ilustrando un sistema de gobierno que se estaría levantando. Hoy vamos a tocar por encima lo que el próximo lunes lo estaremos entrando con más luz de detalle, siendo que para dar explicación de este verso solamente hay que ir a Daniel capítulo 7 y verso 7, Apocalipsis capítulo 13 y verso 1, Apocalipsis 19 y verso 12 y Apocalipsis capítulo 17, que también nos habla de esas 7 cabezas y esos 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Ese sistema vamos a comenzar a tocar. Vamos a tocar el próximo lunes, pero vamos a estar empezando a tocar en Daniel capítulo 7 y verso 7. Vamos a buscar el libro de Daniel. Y el Señor, Ezequiel, y después de Ezequiel, el libro de Daniel. En el capítulo 7, si ustedes se fijan, en el Daniel capítulo 6, hasta el 6 son historias diferentes. Pero ya en el capítulo 7 de Daniel comienza a hablar las profecías directamente que tienen que ver con las cosas del tiempo del fin. La visión de las 4 bestias en Daniel capítulo 7. Pero vamos a tocar la 4ª bestia. 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobrehollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, y de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí estamos viendo ya cómo la soberanía de Dios comienza a ilustrar la formación de esta 4ª bestia que se va a estar viendo para los últimos tiempos. En esta 4ª bestia dice, brinca del verso 7 al verso 17, que dice, estos 4 grandes bestias son 4 reyes. O sea que el mismo libro de Daniel te va a estar ilustrando quiénes son esa 4ª bestia. En el verso 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el cielo eternamente y para siempre. Entonces dice, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que eran tan diferentes de todas las otras, espantosas en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobrehollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza,
y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Vemos en el capítulo 7 de Daniel que comienza a ilustrar estos reyes que se iban a estar levantando para los últimos tiempos. Pero ahí está ilustrando en el capítulo Daniel 7, en el verso 19, que esta cuarta bestia era diferente de todas las otras. Era espantosa en gran manera y tenía diferentes dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. O sea, está ilustrando una bestia sumamente horrible. Pero dice ahí que también tenía 10 cuernos que tenía en su cabeza, y otro que le habría salido, delante del cual habían caído 3. O sea, vemos que de todas las que estaban, salía un cuerno diferente, y que ese destruía a 3 diferentes. Vuelvo y leo. Así me acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. En otras palabras, derribaba 3 de ellos. Uno destruía 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que había grandes cosas, que parecía más grande que sus compañeros. La ilustración de esos cuernos son personajes, personas como tal. Cuando pasamos, se cree, algunos teólogos dicen que es posible que este era el cuerno pequeño, representaba al anticristo. Si nosotros pasamos nuevamente al capítulo 12 de Apocalipsis, dice el Señor, vamos a ver que en el libro de Apocalipsis capítulo 13, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Aquí vamos a estar saltando de un libro a otro, de un capítulo a otro. La profecía en el Apocalipsis, vamos a tener que utilizar varios escenarios de la forma de explicar cada personaje que Daniel, Apocalipsis, que fue Juan el que lo escribió, y el Señor, y el libro de Apocalipsis capítulo 13, él nos está explicando. Vamos a leer el verso 1. Nos va a estar explicando concerniente a esas 10 personas. Dice, me paré sobre la arena del mar, cuando dice la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando hablamos del mar, hablamos no solamente del mar literal donde están las aguas. Aquí, en este caso, es un libro simbólico donde nos representa las muchas aguas, la humanidad, el hombre. En otras palabras, habla, y vi subir del mar, o sea, de la mucha gente, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta ilustración de estas 7 cabezas y estos 10 cuernos es el sistema como tal que se estaría formando para los últimos tiempos. Y dice que en sus cuernos 10 diademas. Esas diademas representan la autoridad
que ellos van a tener. Son ilustraciones que la Biblia nos van a estar ilustrando. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. O sea, el sistema es ese nombre blasfemo, ese personaje que va a estar saliendo de ese mar, es un personaje blasfemo, malo, como el anticristo, dice el Señor. Y dice ahí el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio a su poder, su trono y grande autoridad. Fíjese que ahí está hablando y el dragón. Ese dragón es Satanás, dice el Señor. Y en el mismo capítulo 12 lo da a entender. Vamos a buscar en el capítulo 12, cuando nos ilustra quién es ese dragón. En el capítulo 12, verso 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjese, ahí está dando por sentado claramente que ese dragón es Satanás. En el verso 13, 1, capítulo 13, verso 1 y 2 de Apocalipsis, está hablando del sistema, está hablando del mar, que es el mundo, el pueblo, la gente, y está hablando de Satanás, que es esa bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder a ese sistema, a ese personaje que tenía un leopardo, que la bestia que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y boca como boca de león. Ese sistema completo abarca, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a ese personaje que componía esa parte de león, de oso, aleluya. La que está en las Naciones Unidas, ¿verdad? No. ¿No lo pusieron igual? No, ahí no está, ahí no tiene nada, las Naciones Unidas no están vueltas ahí. Siempre pusieron una estatua, me habían dicho que en las Naciones Unidas de eso. Ok, habían puesto una estatua. Es posible que en la ilustración de esa estatua ya la están personificando en algunos sitios, por motivo a que ella va a abarcar el mundo entero, ¿verdad? No sé si en el comienzo o al final, pero sí sé, gloria al Señor, que ella va a tener un dominio, esa misma bestia, dice el Señor. Lo que sí nos está dando claro que el dragón le dio el poder, o sea, Satanás le dio el poder, le dio su trono y grande autoridad. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, que en algún momento dado, ya sea el sistema o el personaje del anticristo, va a ser herido de muerte, dice ahí. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Si usted se fija, cuando al verso 1 dice que tenía 10 cabezas, pero tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero una de esas cabezas fue herida de muerte. Y el Señor, en el verso 3 dice, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es que vemos que la bestia
Y el Señor que está ilustrando ahí tiene esas características que menciona en el verso 1. Toda la ilustración estamos hablando de esa bestia que está resurgiendo del mar y que Satanás le dio el poder. Y el Señor. En el verso 3 dice, del capítulo 13, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, ya está identificando a esa bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, esa bestia va a ser adorada, va a ser venerada para los últimos tiempos. Dice el Señor. Repito, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de esa bestia. Esa bestia es la que está ilustrando en el capítulo 13, como si fuera el personaje del anticristo, ¿verdad? Vamos a darlo por sentado el anticristo, pero vamos a proseguir dando la ilustración que nos está dando Apocalipsis capítulo 13. Y dice, y adoraron al dragón, verso 4, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Si vemos, aleluya, en el verso 4 dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Teniendo la autoridad, el poder que dice en el verso 3, que se maravillaban por la autoridad, el poder que tenía esta bestia, ilustrando al anticristo. Todo ese poder, toda esa autoridad le fue dado por Satanás a esa bestia, que no es otro personaje que el anticristo, dice el Señor. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verso 5 dice del capítulo 13, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, cuando dice que le dio la autoridad para actuar durante 42 meses, aleluya, esa 42 meses está ilustrado en la Biblia también como 1260 días o como 3 años y medio. Serían los últimos 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio donde él se le va a dar la autoridad. ¿Y por qué el pastor sabe que es a la mitad, esa segunda mitad? Dice el Señor, porque en el libro de Daniel, en el capítulo 9, dice el Señor, y verso 27. Apunten eso, están escuchándolo, porque van a venir preguntas en el examen, ¿verdad? En el capítulo 9 de Daniel y en el verso 27, cuando se está hablando de las 70 semanas de Daniel, dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fíjate que cuando dice por otra semana es porque y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Habla de esos 7 años en que iba a estar transcurriendo, los 7 años de la gran tribulación. Pero entonces dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién va a cesar el sacrificio y la ofrenda? En Apocalipsis capítulo 13 habla de esa bestia, que es el que va a cesar los sacrificios y del Señor y la ofrenda. Y dice Apocalipsis Daniel capítulo 9, verso 27. A la mitad de la semana hará cesar sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, que no es otro que el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que va a venir un momento donde el desolador, el anticristo, dice el Señor, cuando él derrame todas sus abominaciones durante esos 42 meses que te está dando en Daniel capítulo 13, perdón, en Apocalipsis capítulo 13, gloria al Señor, que te habla en el verso 5, dice que y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, que esa segunda mitad, a los 42 meses, en el verso 27 te está diciendo de Daniel capítulo 9, dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea, sobre el anticristo. Y eso viene ilustrando la segunda mitad, al final de la segunda mitad de la gran tribulación, que son los 7, al final de los 7 años, que cuando Cristo venga, esa segunda, en su segunda venida, ahí está la ilustración de la segunda venida. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 19. Y ve el Señor. En Apocalipsis capítulo 19 y ve Jesús, vamos a estar leyendo el verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de su jinete, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para la guerra, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. En ese caballo y contra su ejército está hablando de Jesucristo cuando él venga con toda la autoridad, su segunda venida. Y la ilustración de eso está en el mismo capítulo 19, en el verso 11 al 15. Ahí te está ilustrando la segunda venida de Jesucristo. Vive el Señor. Pero en este verso, vive el Señor, del verso 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Eso vuelvo y lo repito, que está Apocalipsis 19, del verso 11 en adelante, hasta el verso 16. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Si ustedes se fijan, y el Señor ahí nos está hablando de otro personaje, y el Señor que habla el verso 20 del falso profeta. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Con otras palabras, el falso profeta es un personaje religioso que va a estar fomentando el engaño, y se ilustra en el libro de Apocalipsis capítulo 13,
Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia que aparece es el falso profeta. Dice, después vi otra bestia. Voy a estar leyendo ahora Apocalipsis capítulo 13, verso 11, donde nos va a estar ilustrando el falso profeta que se menciona en el Apocalipsis capítulo 19. O sea que ya tienen varios personajes que hemos ilustrado y estamos empezando la clase de Apocalipsis capítulo escatología 2, dice el Señor. Verso 11 lee, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Escuche bien esto, porque esta persona que se va a estar levantando como falso profeta, dice ahí, después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera subía del mar, pero esta sale de la tierra, dice el Señor, de un lugar en específico de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Fíjense que ilustra un cordero, y esto viene en el examen, dice el Señor. ¿Por qué viene como cordero? Porque viene para engañar. El cordero es manso, el cordero es sencillo, pero viene con una apariencia de piedad, porque ahí dice, pero hablaba como dragón, y un dragón lo que tiene es fuego por la boca. Es decir, que este personaje en el capítulo 13 y verso 11 viene con un espíritu del engaño, de religiosidad, aleluya, que viene para engañar a la humanidad. Por eso es que él va a lograr que todo el mundo, los que estén dentro de la gran tribulación, adoren a la bestia, porque él es un personaje religioso que viene con ese fin de traer el engaño. Tiene una apariencia de piedad porque es, aleluya, sus cuernos son de cordero, pero hablaba como dragón. El verso 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, que esta segunda bestia va a ejercer la autoridad de la primera bestia. ¿Por qué tiene que ejercer esa autoridad de la primera bestia? Porque él la va a ayudar a engañar la humanidad, a ese espíritu del engaño, para que todos se postren ante la bestia. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y fíjense, dice en presencia de ella, o sea, que no va a estar escondido haciendo la segunda bestia, no va a estar haciendo lo que ella le dé la gana. Es lo que la primera bestia, aleluya, le está administrando. Y dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Y fíjense cuál es la función de la segunda bestia, a que todo el mundo adore a la primera bestia. Vuelvo y repito, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ese es el verso 12, ilustrando la labor que va a hacer la segunda bestia, que es el falso profeta, y va a hacer que todo el mundo adore a la segunda bestia. Y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, que esa herida de muerte que se ilustró anteriormente fue sanada. ¿De quién? De la primera bestia. Y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esa primera bestia se ilustra al anticristo. De alguna forma u otra, esa primera bestia, ese anticristo, va a sufrir un cantazo de muerte y va a ser levantado, dice el Señor. El verso 13 dice,
también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 13. Este verso 13 es bien importante. ¿Por qué? ¿Qué personaje en la Biblia dice que clamó a Dios para que descendiera fuego del cielo? El profeta Elías. Y ve, Señor, ya en Reyes, aleluya, cuando Elías, gloria al Señor, hizo descender fuego del cielo, no lo hizo una sola vez, lo hizo por 3 veces. Cuando se le fue el holocausto, cayó fuego del cielo. Y cuando mandaron a buscar los capitanes con sus 50, mandó bajar fuego del cielo y consumió al capitán con los 50 soldados también. Es decir, que Elías tenía una autoridad, un poder sobrenatural provisto por Dios. Él tiene que, el falso profeta viene con esta misma autoridad, pero no dada por Dios, sino dada por Satanás, dice el Señor. Porque ya Dios determinó aleluya, para este tiempo, darle el poder a Satanás que haga lo que él quiera durante estos 42 meses, 3 años y medio o 2260 días. Así que Satanás va a tener la autoridad durante este periodo de tiempo o durante este segundo periodo de 3 años y medio dentro de la gran tribulación. Y dice, verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia. Se le permitió, o sea, no tenía Dios, Satanás le dio el permiso para ejercer esa autoridad, pero ya Dios se lo había dado a Satanás para que ejerciera esa autoridad. Dice el Señor, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, que ese personaje que tenía la herida de espada, hablando del anticristo, que murió, imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, estuvo muerto, pero vivió. Recuérdense que Satanás, aleluya, es un perfecto imitador de las cosas de Dios, de todo el escenario que Dios hizo. Jesucristo murió y resucitó. Ahí está la historia, aleluya, escrita, dice el Señor, de lo que Jesucristo hizo para alcanzar la salvación de la humanidad. Él tenía que morir y él tenía que resucitar el tercer día. Pues aquí Satanás está imitando eso mismo para poder engañar la humanidad en ese periodo de la gran tribulación. Y vuelvo y repito el verso 14. Y engaña, Apocalipsis capítulo 13 y verso 14, cuando se está manifestando el falso profeta. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, esa bestia que tenía para ese momento esa autoridad, que era el anticristo, tenía esa imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió nuevamente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. O sea, Satanás, aleluya, a través del anticristo, perdón, del falso profeta, él va a hacer que el mundo completo sea engañado en la falsa religiosidad que él va a estar propagando para ese momento. Gracias a Dios la iglesia no va a estar presente ahí. Ahí los que se quedaron, aleluya, estén en ese tiempo, en esos 42 meses,
La humanidad que esté ahí va a ser engañada por ese espíritu de engaño que va a tener ese falso profeta. Verso 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. O sea, si usted se fija, ahora nosotros podemos adorar a Dios con toda la libertad que tenemos. Pero para el tiempo de la gran tribulación, el falso profeta va a tener ese espíritu del engaño, pero va a tener un dominio y una autoridad que va a hacer que muchos mueran a los que no doblan rodillas para rendirle adoración a esa primera bestia. Y lo está diciendo la Biblia. Y vecinos, yo lo que hago es repetir y poniendo en orden lo que la Biblia viene trazando desde el libro de Daniel, libro de Apocalipsis y del Señor, que son cónsonos ambos para este tiempo. Daniel recibió una palabra en el capítulo 12, que Dios le dijo en el capítulo 12, vamos a buscarlo, Daniel capítulo 12. Aquí hay que estar cogiendo para arriba y para abajo. Digo el Señor. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver para estos tiempos. En el verso 4, Daniel capítulo 12 y verso 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Repito, Daniel capítulo 12 y verso 4. Dios hablándole a Daniel, le da esta orden. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos cogerán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero la orden que recibe Daniel es que cierre las palabras de la profecía que están en el libro de Daniel y que será sellado ese libro hasta el tiempo del fin. Cuando vamos nosotros a ver cuándo fue que se abrió este sello, pues entonces tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 5. De atrás para adelante y de adelante para atrás. Apocalipsis capítulo 5. Aleluya. Viene en el libro de Apocalipsis capítulo 5, Dios le da a Juan esta palabra. Vamos a leer los versos del 1 al 5 para que lo puedan entender completo. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Estaba qué? Sellado. ¿Con qué? Con 7 sellos. Aleluya. Verso 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? El ángel, aleluya, estaba buscando a alguien que fuera digno de abrir ese libro, aleluya, que estaba sellado, y el Señor. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Ahí está hablando Juan. ¿Quién estaba llorando? Juan. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, Juan estaba preocupado. Nadie había sido digno. O sea, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, nadie. Pero en el verso 5 dice,
y uno de los ancianos me dijo, entiendo yo que esto fue uno de los 24 ancianos, que dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Otra palabra, está diciendo, aleluya, el anciano, que no lloraron nada por la preocupación que estaba en el corazón de Judá. Y dice que el león de la tribu de Judá, y ese no es otro personaje que Jesucristo, ¿sabe? Más adelante lo podemos buscar, aleluya, con mayor detalle, la ilustración que nos está dando. El león de la tribu, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y la raíz de David es Cristo. ¿Saben? Que estamos hablando del mismo personaje. En Génesis capítulo 49 y verso 9, Hebreos capítulo 7, 14, Isaías capítulo 11, verso 10, Romanos 15, 12 y Apocalipsis 22, 16 nos habla, aleluya, de esos personajes, confirmando lo que está hablando anteriormente. Verso 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Aleluya. O sea, sabemos que cuando un cordero lo matan, lo inmolan, dice el Señor, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, que también lo identificamos con la perfección del Espíritu Santo, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, la perfección del Espíritu Santo. Ese verso 6, pero el verso 7 dice, y vino y tomó el libro, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. En el verso 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Padre, Jehová de los ejércitos. El Hijo, que está a la diestra del Padre, cuando Esteban estaba siendo apedreado, vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Y estando en aquel lugar, él toma, aleluya, durante estos 2000 años, él ha estado allí, aleluya. Ese es su lugar, su posición. El Espíritu Santo está aquí ahora, con nosotros, está ahí con ustedes, está aquí conmigo, está aquí con Evanol, está con José Luis, aleluya, dice el Señor, porque Él está en nosotros y con nosotros, dice el Señor. Y dice, y cuando, verso 8 de Apocalipsis capítulo 5, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones tuyas y mías están ahí, dice el Señor. Las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, porque ahora yo estoy aquí, pero yo voy a estar allá. Pues yo no voy a quedarme aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Estoy loco porque suenan las trompetas. Alabado sea el Señor. Y yo no sé si ustedes sienten presencia ya, pero ya acá se está moviendo. Aleluya. Y alma te adora. Los 4 seres vivientes son 4 ángeles. Sí, los 4 seres vivientes. Son 4 ángeles que ocupan una posición y unos encargos que están haciendo allá. Habla en Apocalipsis, más adelante nos habla de esos 4. Y dice, voy a empezar de nuevo el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, las 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas y copas de oro llenas de incienso. El incienso
que son las oraciones de los santos. Ese incienso que están en esa copa son las oraciones de los santos, de la iglesia. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, que ese libro que Daniel recibió la orden para cejarlo en el capítulo 12 de Daniel, es el mismo libro que ahora Jesucristo, aleluya, en Apocalipsis capítulo 5, es quien lo abre y comienza a abrir el libro, los sellos, en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ustedes saben muy bien que Apocalipsis capítulo 6 salen, aleluya, 7 sellos, que son los primeros 7 juicios que van a venir sobre la tierra. Y son 7 sellos. Cada sello se abre una calamidad diferente. Dice, el primer sello que se abre es un caballo blanco, que no es otro personaje que el anticristo. En una aparente paz. Ese caballo blanco lo que representa es una aparente paz. Aleluya. No es que va a traer paz. Jamás. Satanás no puede traer paz. Ese es el anticristo. Hay algunas ilustraciones de una doctrina, aleluya, que piensa que ese es el anticristo. Eso es falso. Eso no es el anticristo. Si usted ve la ilustración que está trayendo de este caballo blanco del capítulo 6 y la diferencia del caballo blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 19 y verso 11, en el verso 11 de Apocalipsis capítulo 19, habla de ese personaje, aleluya, que viene descendiendo y dice que es el verbo de Dios. O sea, lo identifica como Jesucristo. Es decir, que es imposible que sea el caballo blanco que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando es él quien abre los sellos. ¿Están entendiendo? Apocalipsis capítulo 6, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, aleluya, la raíz de David, es quien abre los sellos, aleluya, y ahí comienzan los juicios. Gloria al Señor. No, pero es decir, el anticristo, ¿no? El primer caballo blanco. El primer caballo blanco es el anticristo. Todo eso apúntalo por ahí porque viene como mancheplato. Aleluya. O sea, en otras palabras, el caballo blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2, es el anticristo. El caballo blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, es Jesucristo. Y el Señor, cuando venga con toda autoridad, aleluya, dice que con la espada de su boca, o sea, con esa autoridad va a destruir todos los reinos y los ejércitos que se van a estar reuniendo, que se ilustró en primero cuando estaba leyendo Apocalipsis capítulo 19, del verso 17 en adelante. Mire el Señor. Aleluya. Ok. Seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 5 y verso 12. Verso 11, perdón. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, hablando del momento de la crucifixión de Jesucristo, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellas
ay, oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor. Dice el verso 14, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rodillas y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Es decir, que va a haber una alabanza y una adoración completa al final del capítulo 5 de Apocalipsis, porque ahora él va a recibir toda la gloria y la honra en el cielo y en la tierra, vive el Señor. Y cuando ahí da comienzo ahora, entonces Apocalipsis capítulo 6, vive el Señor, en donde estamos ilustrando el primer sello que fue abierto por el león de la tribu de Judá y por la raíz de David, vive el Señor. Es decir que hasta ahora, ¿qué hora es? Ya son las 9. Amén. Hemos culminado la clase, vive el Señor, del capítulo 12 y hemos estudiado Daniel capítulo 12, Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 17, algunos versos. Quiero que vuelvan a leer esos capítulos para la próxima clase y que me hagan preguntas que tengan. Voy a dedicar 10 minutos y le voy a pedir a Cheo que me mande también, aleluya, la grabación de esto, vive el Señor, para yo pasárselo a Ivanón aquí, aleluya, que está a mi lado y que está cogiendo la clase junto con ustedes, vive el Señor. Que Dios me los bendiga y dejamos a nuestro hermano José Luis para pasar a la otra clase. Que Dios los bendiga a todos.